Hola, hola, los saludo con mucho gusto y bueno, pues hoy tenemos una invitada como siempre de lujo y que además de contarnos su historia nos va a dar mucha información de calidad para la salud mental, la salud también del alma, porque a veces andamos mal en esa parte, a veces nos sentimos muy bien, pero no estamos tanto de acá arriba. Y luego en este tiempo que es tan acelerado, tan rápido, que no te das una pausa, ustedes ya saben, en esa parte, mis amigas que son... ¿Por qué te llama la atención? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué escogiste psicología? Dicen por ahí, no sé si sea cierto, que todos los psicólogos Ajá. tienen algo de locos y que por eso estudian psicología. O que tenemos algo que resolver, ¿no? Sí, Fíjate, Carla, seguramente sí, tendré algo de locura, ¿no? Por todos. ahí, ajá, se dice, ¿no? Que la diferencia entre la cordura y la locura es una línea muy Muy delgada. delgada. Es cierto, ¿no? O sea, hay situaciones quizás estresantes o crisis que nos pueden llevar a eso, a perder ese toquecito de realidad que nos mantiene acá. A pasar la Eh, línea. sí, a pasar la línea. De hecho, bueno, se habla en su momento que los trastornos mentales llegan a ser en algún punto una cuestión protectora, ¿no? Quizás no lo vemos así, Ujú. pensamos que ya es algo como malo, pero en esta parte de quizás tener una conducta más agresiva a, no sé, estar rumiando, digo, aunque Ujú. también es una conducta agresiva en ocasiones por el tipo de pensamientos, pero resulta más protector tener sobrepensamiento, o sea, estar sobrepensando, estar Ujú. rumiando, que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, por eso Ya, se habla que es algo protector, por así ajá. decirlo, ¿no? O Ajá, sea, como verlo una parte positiva, ajá, o sea, encontrar desde como un esta objeto. parte, ajá, Ajá. y ya desde ahí pues vamos cambiando. ¿Qué me llevó a estudiar psicología? Fíjate que no tuve como esta cuestión de jugar, digo, de niña la verdad es que no conocía como el término, ¿no? Yo Ujú. jugaba a la maestra, mi mamá es maestra, entonces jugaba como a eso, a la casita, los juegos típicos de niña y jugaba con mi hermano, pero nunca fue como quiero hacer esto o Ajá. aquello. En algún momento pensé medicina, no sé cómo por qué, pero la verdad es que no, soy una persona como dicen por ahí asquerosa en el sentido de veo algo, o Sí. sea, y no, ay no, mancharme o esas cosas, no. Entonces es como no, no sé. Y cuando llegó el momento en la preparatoria de Ujú. elegir el El bachillerato, bachiller. pues yo decía, ay no, químico biológico, no, es que la química y esto no me gusta, ¿no? Que era como el que Sí, tendría que tomar para medicina. para medicina. Ajá. Económico administrativo también decía, no, como que los números, no, físico matemático nunca pasó por mi mente. Y yo decía, bueno, el de humanidades, ¿no? El de humanidades. Por dos. Ajá, y entonces ya viendo cuáles eran las carreras, o sea, porque hasta ese entonces, estando ahí, fue que estas son las posibles carreras. Y entonces algo que a mí me gustaba mucho era la parte de comunicación, o Ajá. sea, siempre me ha gustado como la música, el radio, y entonces con mi mamá cuando nos llevaba a la escuela escuchábamos algún radio, Ujú. la hora nacional, pues yo desde chiquita, o sea, es como fan, 10 de la noche, íbamos a escuchar la hora nacional y cosas así. Entonces yo decía, como que sí, quiero trabajar en el radio, me veía como eso, pero la verdad es que nunca busqué más. Dentro Ujú. de las clases que nos daban derecho, me empezó a gustar el maestro que nos daba derecho, la verdad es que un profesional y entonces dije, ay, bueno, o sea, quisiera ser como el maestro. Y ya después en esta cuestión de sí elegir, me puse a pensar y no sé de dónde surgió esta cuestión de psicología. Como por qué lo consideré, Carla, porque mis amigos, tanto de la secundaria, de la prepa, pues iban a casa y Ajá. me comentaban sus cosas. Entonces Ah, ya ok. sabes que de Ahí repente, fue. oye, es que me gusta tal chico, tal chica, ¿cómo le hacemos? Ujú. O tenemos estos problemas con mi novia o con la familia, ¿no? O sea, algunos papás que se estaban divorciando y entonces pues Evelyn escuchaba, Evelyn aconsejaba, ¿no? O sea, Ajá. dentro de su poca experiencia. Y entonces en algún momento fue que dije, bueno, pues creo que, o sea, es como algo que se me da o algo que me gusta y entonces esa parte pudiera ir encaminada a ser mi profesión. No cualquiera, ¿eh? La verdad es que yo no sabía nada, o sea, yo no entré a la universidad como algunos que ya traen como la lectura previa de Ajá. muchísimos autores, o sea, yo totalmente entré en blanco, sin saber nada y mucho desde esta parte quizás un poco de creencia de que pues es eso, o sea, solamente es escuchar, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces, mis papás
me comentaban que por qué no estudiaba ingeniería civil. Mi papá es ingeniero civil, mi mamá es maestra, y entonces mi mamá decía, pues estudia ingeniería civil. Y yo pensaba y decía, ni me gusta la tierra, no me gusta ensuciarme. La camioneta de mi papá olía a su material de pruebas porque ellos se dedican a la mecánica de suelos. O sea, ni me gusta el aroma y es un ambiente de hombres donde yo no me siento cómoda. Y yo decía, no, sí lo estuve medio pensando, pero era como pensar en matemáticas. Yo soy una persona que todavía a esta edad cuento con los dedos, o sea, Ujú, me es muy difícil un cálculo mental, ujú, requiero como mucho tiempo o no sentirme presionada. Y ujú. en mi casa, mi hermano, mi mamá, mi papá rápido, y entonces yo no, y entonces era como, no, o sea, no me veo pasando vergüenzas Es que más en bien un tienes aula, como esa ajá, en un presión aula y así, ¿no? y Y contando entonces, números. ajá, y ese meme también de, estudiaste psicología pensando que te alejabas de los números, y sí, la verdad, cuando nos tocó estadística, mi coco totalmente dentro de mi tesis, yo pensando así como de nada de números, nada de esto, Y y pues chas. en algún momento, ¿no? Tenía que llegar esa parte de números, pero bueno, pues ahí la fui como pasando. Entonces, eso fue lo que me llevó a estudiar psicología. Y ya estando en la carrera, fíjate que la universidad donde yo estudié, no sé si el plan ya cambió, pero en ese momento nos permitían tener materias de todas las áreas. Entonces yo tuve maestros de psicología laboral, tuve maestros para psicología educativa, psicología clínica y psicología experimental. Ok, Entonces conocí ok. todo, o sea, incluso pues esta parte de prácticas, ¿no? O sea, me acuerdo que en el laboral estuvimos haciendo prácticas en el Holiday Inn, también fuimos a León, nos llevó otro maestro, entonces ver como toda esa parte de empresas, en la educativa, pues claro que también estuvimos en escuelas y así. Y pues en la que más me gustó, me sentí cómoda, sentí que era lo mío, pues era la parte de psicología clínica, ¿no? Que también estaba relacionado con esto que te comentaba de escuchar, ¿no? O sea, como trabajar como con el paciente, las historias y dar como bueno, nosotros le decimos esta confrontación de lo que yo veo es esto, te está pasando o está sucediendo esto, dar como las hipótesis y a partir de ello empezar a trabajar. Y estando ahí, una maestra que nos dio, no me acuerdo si es dinámica familiar, no recuerdo la materia, pero ella me realizó pruebas psicométricas cuando yo ingresé y nos dio clase y nos dejó leer un libro que se llama Secretos de Familia. Ok. Y entonces, pues este libro habla de cómo las cosas que se callan en familia salen a Ah, través de enfermedad o en la segunda, ok, tercera ok. generación. Y pues dentro de la tarea es como pregunta esos secretos o esas situaciones en tu familia. Y entonces eso me atrajo muchísimo. O sea, tú hiciste de tu familia. Ajá, sí, Ok, claro, porque guau, pues hay que trabajar con uno, qué por ejemplo. fuerte. Sí, y entonces yo dije, el enfoque que yo quiero estudiar es psicoterapia familiar. O sea, la clínica hacia la que yo me voy a enfocar es familiar, porque te das cuenta que sí, ¿no? O sea, y Ujú. entonces en esto que dices que fuerte, pues sí, o sea, de repente saber ciertas cosas de los abuelos y Pero que vas esto, entendiendo, sí, ¿no? Vas claro, haciendo ahí todo. ajá, vas entendiendo y entonces algo que nos permitió la carrera de psicología, pues es trabajar con uno. Ujú. Realizábamos evaluaciones psicométricas y te la tienes que autoaplicar, ¿no? Y entonces ahí también es donde entran estos memes de, ay, tengo todos los trastornos, ¿no? O sea, Sí. me identifico, sí soy. O sea, entonces, pero creo que es algo que nos permite, es importante que nos conozcamos, ¿no? Sí. Porque ya en la formación de psicoterapia familiar, dentro de los maestros que nos daban clase, mucho es sí practica, o sea, llevábamos pacientes y esto, familias, parejas, pero también después es realiza la reflexión, o sea, evalúate tú como terapeuta. ¿Cuáles fueron tus fallas? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Cuáles son tus aciertos? Y entonces es importante que también nosotros nos estemos autoobservando Ujú, justo para mejorar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y brindarle lo mejor a los pacientes, ¿no? O sea, ujú. entonces, sí, fue esa parte la que me gustó y dije, sí, o sea, hay varias cosas en el contexto, en el sistema que lleva a que seamos de una o de otra manera, ¿no? Qué Y entonces interesante. a veces algunos síntomas pues se presentan por esta dinámica familiar y pues es a lo que me enfoco. ¿Y encontraste un dato revelador que haya cambiado tu forma de pensar en esta introspección que realizaron? Creo que en la licenciatura no,
donde fue más tal vez fue en la maestría, ¿no? O sea, que también es trabajar, te ponen a hacer tu árbol genealógico, o sea, esta parte de investigar, de indagar, trabajar contigo, si en ese momento tenías pareja, sí, yo tenía en ese momento pareja, y entonces es revisar esta parte, y entonces, sí, claro, y también es cómo fue la pareja de tu familia, ¿no? O esas parejas referentes en tu vida, ¿no? O sea, cómo Ajá, fueron sí, sí, también sí, sí. esos núcleos familiares, y entonces, Pero tú viste como reflejado, no sé, yo, por ejemplo, en mi casa, todas las mujeres como que terminan haciéndose cargo ajá, y estar solas. ujú, Y yo soy una mamá soltera, ¿no? Entonces, yo no me había dado cuenta hasta que veo como que todo mi árbol genealógico y digo, todas las mujeres son así. ajá. Ajá. Bueno, en el caso de acá, creo que fue la parte, por ejemplo, de la violencia física y la violencia psicológica, pero como muy sutil, Ok. ¿no? En esta parte, por ejemplo, de hacer algunos comentarios como de burlas. Ujú, La mayoría de mis tías o tíos están casados, pero como mucho esta parte de, por cuestión religiosa, no dejar a la familia, ujú, ¿no? O sea, ujú. como Sí, no es tu destruir, cruz. ajá, y entonces se van gestando Ujú. algunas cuestiones de agresión, y entonces que uno no conoce o no sabes que se Y llaman los de esa vas manera, los normalizando. vas normalizando, y entonces también fue darme cuenta que, bueno, pues algunas conductas de mi papá, pues también las tenía mi pareja de ese entonces, ¿no? Y Ujú, entonces que pues no notaba tal vez como esa diferencia, o me sentía como cómoda, ¿no? Porque ujú. era Porque algo, ajá, era algo que lo yo viviste. conocía, ajá, lo vivía, y también reconocer en qué momentos pues yo era agresiva, ¿no? O sea, yo Ujú, tendía a también. ser pasivo-agresivo, Ujú. claro, o sea, entonces porque hay algunas situaciones de estrés o por mal manejo de emociones que llevan como a eso, y entonces es tomar como esta conciencia de eso, ¿no? Y entonces también dentro de de la familia que viene, no hay, al menos de las tías, o sea, la generación de tías, de hijos de mis abuelos, todos están casados. Ok. Ya la generación de sobrinos, que seríamos los nietos, ya empieza a ver esta parte de mamás solteras o de divorcios, de separación, y entonces son esos comentarios de la familia de cómo, ¿no? O sea, Ujú. cómo, y entonces desde ahí, mi mamá es la catorceava de 16 hijos, Wow. y entonces mis tías todas pues son amas de casas, y en su momento trabajaron, pero Muy ya una vez tradicional, ¿no? casadas fue como esta parte de amas de casa, y mi mamá fue la única que estudió, y entonces Ella rompió. ajá, ella rompió, y entonces a partir de ahí la generación de mis primos, porque bueno, yo también soy de las sobrinas más pequeñas, Ujú. pues empezaron a trabajar, y entonces te vas dando cuenta que se van rompiendo, y entonces igual yo al estudiar psicología y empezar en esta parte de terapia, porque en mi familia era no como terapia, o sea, Ujú, como pues ni que ujú. estuviéramos mal, ni que estuviéramos locos Ajá, o del algo así, manicomio, ¿no? ¿no? Ajá, así como esa parte, mucho como de rechazar esta cuestión, y entonces ya a partir de ahí también se abre, ¿no? O Ajá. sea, y ya tengo yo sobrinos que van a terapia, que esto, que lo otro, o sea, ya se habla también de este bienestar, nos vamos dando cuenta de esas dependencias, o sea, ya es más fácil platicarlo con mi familia de algunas cosas, y entonces que le vamos poniendo como este Nombre. nombre, ajá, Ujú. entonces claro que es importante que uno resuelva las cuestiones personales también para poder brindar pues un mejor servicio a los consultantes, ¿no? O sea, es, Y aparte, creo que fue muy fuerte el haberte dado cuenta que tu papá fue violento ujú, y tu pareja era era violenta violenta, y que ajá, tú estabas siendo violentada, ujú, ¿no? O sea, desde esa parte, desde verte bueno, es muy fuerte decirlo víctima, pero a veces somos, ¿no? sí. Sí, y no está mal, ¿no? O sea, porque también es como que mucho mal visto que, ya te estás haciendo la víctima y, Ajá. ajá. Y que es algo que pasa en esto que tú mencionas de normalizado, o sea, algo, una acción violenta muy que podemos pasar como normal, esta parte de la ley del hielo. Hay Ujú, una cuestión de enojo, y entonces, por ejemplo, papá se subía y ya ujú, nos hablaba, ujú, ¿no? O se paraba de la mesa y se iba, y uno ujú. se quedaba así con toda la ¿Qué emoción pasó? incómodo, ajá, sí. Y entonces, y lo mismo pasaba con el novio, o Ujú, sea, se enojaba, y entonces aplicaba la ley del hielo. Y ya ujú. estaba yo como ansiosa, contéstame, que no sé, o sea, Bueno, ¿sabes? ahora ya tienen hasta nombre, ¿no? Sí, sí, o sea, entonces, pero es esa cuestión, ¿no? O sea, entra como ese miedo, o sea, es como ya lo viví, ¿qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué lo? O sea, intervienen también otros factores, y entonces ya es como, bueno, ok, entonces ¿Por qué no yo, pongo un alto, no? ajá, ¿por qué no pongo un O porque alto? ¿Por digo, qué no ¿sabes pongo, qué? ajá, Eso me ese molesta. límite? Y también identificar en qué momentos, tal vez por mi emoción, pues yo también dejaba de hablar, ¿no? O sea, Ujú. o aplicaba Lo esa ley del aplicabas. hielo, o sea, entonces
entonces es importante que lo vayamos identificando, o esta parte de las burlas o los comentarios ofensivos, ¿no? Y entonces que también eso desde ahí ya es una primera rayita de violencia Ujú, y que a veces es como el de, ay, si no se hacen bromas, qué aburridos. A ver, no, pero ¿cómo? ¿Cómo por ujú, qué? O sea, ujú. o sea, es una falta de respeto. Ya Sí, es estamos, importante el respeto. ajá, ya estamos transgrediendo esta cuestión y más cuando yo te estoy haciendo saber que no me gusta y entonces entra, pero tú lo haces cuando que y esto y el otro. Entonces, pues fue muy interesante como esto. Estaba yo terminando la licenciatura y empecé a brindar servicio en la Secretaría de la Mujer que estaba en ese entonces, en el 2010, Se en cambiaron la mucho. Lázaro Cárdenas, Sí, sí, porque ya sabes que van cambiando, ¿no? Pero en ese entonces estaba en la sí, Lázaro Cárdenas ajá, y entonces también es como darte cuenta que es muy común, que pasa muy seguido y que tenemos mucha desinformación. O sea, y sí. entonces es como más también esa parte reforzó como de sí, psicoterapia familiar, porque pues hay algo en el sistema o en las parejas que va pasando y que es importante que lo vayamos como resolviendo. Y que aún hoy en día, con esto de que se le va dando apertura al bienestar, al autocuidado, al amor propio, a la autoestima, hay parejas, y por no poner una cuestión de género, pero alguno de los dos que todavía sigue diciendo, pues si no estoy mal. O bueno, si estamos mal es por lo que tú haces, o sea, tú Ujú, estás dañando la relación. Y ujú. una relación es de dos, hay que tener esta conciencia de Ese lo que compromiso. ajá, ese compromiso de lo que cada quien está aportando a la Ujú. relación, ¿no? O sea, entonces, Sí, porque lo evades, ¿no? O sea, le ajá, echas culpa. Ah, no, pues es que, o sea, yo estoy bien, tú eres la que siempre te pones mal. ujú, tú exageras, Ajá, eres una exagerada, o tú me quieres controlar, o no, o sea, y ajá. entonces también desde ahí es importante y que bueno, hay consultantes que a veces llegan desde que son novios y entonces esto nos habla de los recursos que tienen en el Wow. sentido de nos damos cuenta que algo no está funcionando, queremos mejorar. También hay personas que tienen 4 años juntos o 15 años juntos, ya sea matrimonio, unión libre, y entonces nos está pasando esto y pues ya no queremos que eso siga, ¿no? O sea, queremos mejorar nuestra relación. A veces el motivo es queremos saber si podemos continuar o no. A veces pues suceden estas situaciones de infidelidad, que Ujú, también es importante pues ir abordando, ¿no? O sea, y entonces también ese es un tema que vamos revisando, ¿no? O ujú. sea, y que digo dentro de los secretos de familia, en esto que te decía de mi árbol genealógico de todos casados, pues ya de repente te vas Ah, sí. enterando de Que, esas que había otra casa. infidelidades, ¿no? O sea, y que las sabía desde el abuelo, o sea, o entre que lo sabían, no lo sabían, pero no lo hablaban, y ¿no? O sea, y Ujú, entonces un ambiente también vengo de familias donde hay la cuestión de alcoholismo y es algo muy normalizado, ujú, ¿no? O sea, y que México pues tiene esta parte de el alcohol es la droga legalmente permitida, no solamente por cuestión de venta, sino porque como familia podemos llegar, ya cumpliste 18, ujú, bébele, ¿no? O sea, o hace esto, o hace el otro, o sea, esa es la parte en donde a lo mejor, hija, ve tú por la cerveza para que tu papá se la cure. ujú. Y entonces vamos creando esos ambientes, entonces es donde se va, Prefiero que te emborraches conmigo a ajá, que te vayas a a que emborrachar allá haya, ajá, donde no, Dios no te donde vea. no, ajá, ¿no? O sea, entonces es fiesta igual alcohol y ya vamos cayendo como en esa Sí, cuestión, ¿no? lo O vas sea, de lo normalizando vamos y normalizando. lo vas Ujú, permitiendo y van pasando así como escaloncito ajá, y hay un momento en que ya nadie te para, ¿no? claro, ajá. O que va haciendo Abres como puertas y puertas y puertas. esa puerta, o como tú decías, a veces nos sentimos mal porque también algunos pacientes lo comentan y entonces, ay, mi cervecita o mi copita antes de dormir, ¿no? O el Ujú, cigarro antes de dormir, o el cigarro antes de despertarme, o ahora que también está muy en tendencia, pues esta parte de fumar marihuana, ¿no? Para dormir, para relajarme, para sí. esto, para el otro, y entonces vamos poniendo en algo externo esta responsabilidad de nuestro bienestar. Y la terapia justo lo que nos permite es esto, ¿no? Tomar esa conciencia, pero también ser responsables de nuestras acciones y que podamos ver qué sí nos va a llevar a esa parte de estar bien y qué no, ¿no? O sea, Ujú. a veces, digo, en su momento yo también consumía tabaco, entre que me gustaba el aroma, esto y el otro, pero era como mucho pues también digo, empecé en la parte de universidad, entonces el grupo de De amigos, relajo. ajá, esas cuestiones, pero ya es como de, llegaba un punto en el que ya el tabaco me generaba dolor de cabeza y Y entonces, no lo no, dejabas. ya no, no, ya no, o sea, entonces no, ya no quiero, ya esto no está bien, pero hay quien, aunque le genere un Ujú. malestar, se continúa haciendo, ¿no? Sí. O sea, es como seguimos, o sea, Y ahí porque, está haciendo una acción ya que tú sabes que te está haciendo daño ujú, y sigues haciéndolo, ¿no? Y ahí ajá, viene como una patología o algo,
Sí, o sea, caemos en esa parte de dependencia o en ese círculo vicioso de justificar, me hace bien, me tranquiliza y no vemos esa otra parte de malestar, ¿no? O sea, entonces, Pero de hacerte daño, ¿no? sí, Como los que se flagelan, o sea, ajá, se cortan. por eso hablamos de esta cuestión de cómo vamos normalizando, o sea, es como nos espantamos de alguien que está haciendo cutting, de, ay, ¿cómo hace eso? Pero es, a ver, pero tú fumas, ¿no? O sea, o, pero, ajá, o tú te drogas, o tú consumes alcohol y eso va matando tus neuronas, o sea, entonces también es generar como un daño y entonces es importante revisar qué estamos pasando en ese momento que nos lleva a eso y que muchas veces es de lo que no hablamos, ¿no? O sea, son comportamientos como muy normales, como muy común, muy tradicionales y que, pues ojo, hay que estar bien al pendiente en donde estás ya, pues viendo o yendo en contra de tu salud, yendo en contra de tu bienestar o incluso, pues no sé, hay personas que ya tienen tos. Yo he escuchado, por ejemplo, que sí, los que sí, sí. fuman, que ya se les oye decir, hablan y están tose y tose y siguen fumando, ¿no? O sea, esa parte así como que no la puedo concebir. El hecho de que a mí cuando algo ya me da miedo, o sea que digo, "Ay, me voy a morir". Ya, sí, ese es tu, claro, o sea, es tu freno, tu límite de ya no. Y a quien lo vive, pero vuelve a pasar por otra situación y es como en esta conducta automática de, bueno, esto me disminuye el malestar o esto me hace sentir de cierta manera y caemos nuevamente en eso, ¿no? O sea, de hecho, pues la mayoría, pudiéramos decir, pero bueno, no quiero como generalizar, pero habemos un gran número de personas que tenemos esta parte de dependencia, sea una u otra forma, y que a veces es, no, yo no soy alcohólico, yo no esto, pero cada fin de semana, ajá, sí, soy social y esto y lo otro, ¿no? O no tengo dependencia, pero nunca he estado solo. Termino una relación y ya tengo otra y otra y otra y otra y así, ¿no? O sea, entonces es, o no soy codependiente, pero no dejo que mis hijos se desarrollen, o sea, entonces también desde ahí es esta parte. O soy la mamá de mi pareja, ¿no? O sea, entonces también desde ahí viene esa parte codependiente que no conocemos y que es importante, ¿no? O sea, y que solamente un espacio de terapia pues nos va a permitir esto, conocer todo aquello. Y todo esto te pueden consultar, todas las terapias que tengan que ver con la pareja, con la familia. ¿En dónde? Mi consultorio está ubicado en Antonio Alzate, número 800, Interior M, en la ciudad de Morelia. También trabajo en línea. Con el enfoque familiar y de pareja se puede atender de manera individual. Quizás hay cosas en mi sistema que yo me doy cuenta de patrones, lealtades, ¿no? Estoy repitiendo algunas cuestiones o me es difícil relacionarme. Quiero mejorar yo como soy para cuando esté en una relación de pareja o quiero mejorar yo con mi familia o también en el sistema laboral puede ser parejas o familias. Trabajamos alrededor de 25 sesiones, pero pueden ser menos. El enfoque es breve, en el aquí y en el ahora trabajamos con objetivos. Y ya para la atención con niños, adolescentes, también adultos, familias, parejas y de manera grupal, es que tengo el enfoque de hipnosis ericksoniana estratégica, ¿no? O sea, ¿y eso qué es? A ver, ¿cómo se llama? la hipnosis es una técnica, o bueno, la hipnosis es un estado de conciencia alternativo que todos tenemos, ¿no? O sea, el doctor Milton Erickson descubre esta parte, él trabajó con pacientes esquizofrénicos y con las familias y se va dando cuenta que todos como personas tenemos conductas automáticas, o sea, cosas que sabemos hacer como caminar, escribir, bailar, y mientras las hacemos, una parte de nuestra atención puede estar acá en la mente inconsciente, o sea, como en esas conversaciones o pensamientos que tenemos. Entonces, no sé si a ti te ha pasado que, por ejemplo, vamos, no sé, manejando, caminando y es como, ay, ya me pasé, ¿no? O sea, porque estábamos pensando en otra cosa o, ay, no me fijé en el semáforo, ¿no? O sea, porque solamente seguimos en automático porque estamos pensando otras cosas, ¿no? O sea, ya sea como pensando en la nada, pensando a futuro, recordando cosas del pasado, o sea, entonces, ajá, o en lista, sí, o sea, en cualquier cosa de, ay, ahorita voy a hacer esto y aquello, o sea, ¿no? Pero es, seguimos conscientes, o sea, seguimos despiertos haciendo cosas y nuestra atención está más acá en el inconsciente. Y entonces, la técnica de hipnosis nos permite reaprender o reeducarnos. Por ejemplo, en esto que tú decías de, pues hay quien no se da cuenta que se está haciendo daño y entonces buscamos cambiar esta parte de perspectiva en donde le damos la responsabilidad al paciente
Es una terapia breve, 10 sesiones, se trabaja igual por objetivos en el aquí y en el ahora y entonces nos permite trabajar a nivel emocional, a nivel físico, si es que tenemos alguna cuestión, obviamente respetando mis limitantes porque no soy médico, ¿no? Hasta donde sea posible, pero por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad de diabetes, Ujú. yo tomo el número que tiene la glucosa y entonces podemos mandar información para que vaya disminuyendo y a veces disminuye simplemente por trabajar la parte emocional, ¿no? Ok, O sea, ok. entonces, Sí, porque eh, está ajá, radicado, es ¿no? todo, ajá, no voy a pedir que el paciente deje medicamento, ni al caso, o sea, es como, sigue tu tratamiento, sigue las Pero la indicaciones, raíz a lo pero la mejor raíz, está. ajá, emocional y Ujú. entonces cómo influye y también trabajamos a nivel relacional, a veces es que mi pareja, ok, tomando en cuenta que tu pareja o tus hijos van a seguir así o tu jefe, No van a cambiar. ¿cómo Ujú, quieres estar tú? ¿Cómo quieres responder? ¿Tú cómo te quieres sentir? ujú. Entonces, la técnica en cuestión estratégica nos permite trabajar con un problema, una solución y cómo te quieres sentir al terminar el ejercicio. Entonces, por ejemplo, el problema es que tiendo a sobrepensar, soy una persona muy ansiosa y hago esto y aquello. Ok, ¿cómo lo quieres resolver? Pues quiero estar tranquila, quiero detener mis pensamientos, quiero pues en su momento enfocarme como en mis logros o en esto, ¿no? Si es que eso es lo que genera ansiedad, Tener tener herramientas. herramientas y al finalizar el ejercicio me quiero sentir segura, tranquila, relajada, cómoda. El pedir una sensación para finalizar la técnica es para hacerle saber de una vez a tu cuerpo, a tu mente, que eso que tú quieres lograr en solución, sí lo vas a Ajá. conseguir, Ok, ajá, ok. y ya obtuviste lo primero que es esa parte de bienestar. Ujú. Es una técnica donde los pacientes tienen que estar despiertos. Se piensa a veces dentro de estos mitos que tenemos que estar acostados y así. Este tipo de hipnosis ericksoniana estratégica, podemos estar sentados. Con los niños incluso podemos estar jugando algún juego de mesa. Hay técnicas que son en, por No es ejemplo, el del. sí, 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 hay una del péndulo, hay una que en la que puedes estar en bicicleta, o sea, podemos estar en movimiento, no es necesario como acostado. Sí pedimos ojos Para tener cerrados, control ajá, de no, que te ajá, desmayes. no, se piden los ojos cerrados para quitar un poquito de estímulos visuales, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando, vamos a seguir sintiendo, o sea, como todo esto. Obviamente nuestra mente va a seguir pensando porque tampoco es una meditación. Para Ujú. algunos pacientes les genera como esta parte de duda de si estoy trabajando bien, si entré en trance, Sí. porque estoy pensando, no te preocupes, pues así funciona tu A mí me mente, pasa así ajá, en las ajá. meditaciones. Así, o sea, en meditación sí es distinto, pero acá es como no necesitamos tu mente en blanco, tu mente puede generar pensamientos porque yo voy a observar tus signos de trance. Un signo de trance, por ejemplo, es cómo va cambiando la respiración, movimiento ocular, la deglución, ajá, el tono de piel va cambiando. De hecho, por ejemplo, se nota en una misma sesión, llega a lo mejor un paciente con angustia, ¿no? Quizás lloró y mientras va en su ejercicio de trance, su rostro se va relajando, se va calmando. Y entonces es de ahí donde vamos como observando esta parte, ajá, ajá, es lo que se va haciendo. Pueden sentir igual así como que se quedan dormidos o este desvanecimiento, pero son signos que nos hacen saber su nivel de trance, ¿no? Entonces, mientras estamos en trance, nuestra mente puede pensar lo que sea y entonces nos puede llevar a un recuerdo que es lo que nos puede dar información de, ok, esta parte de tu sobrepensar tiene que ver porque, no sé, es un ejemplo, ¿no? En tu casa te decían, piensa, 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 ¿cómo no piensas? ¿No? Y Ujú, desde ahí es como tengo que pensar todo ujú. el tiempo. O puede ser una nada, o sea, nuestra mente en blanco, nuestra mente en negro, en colores. A mí me pasa mucho cuando yo estoy en mi proceso terapéutico, que a veces veo escenas de películas, ¿no? De, ay, me acordé de la película tal y así, o cuestiones de, no sé, rostros, personas, situaciones que ni siquiera conozco, ¿no? O a Ujú. veces ni siquiera me acuerdo, es como el de, sí estaba viendo algo, pero ahorita no me acuerdo qué es, o sea, ahorita que te lo tengo que decir, ya no sé qué era, pero Sí, sé que es como veía los algo, sueños, ¿no? ajá, Que una en parte, 3 segundos se te olvida ajá, se que. te olvida qué Ajá, era lo que ajá, estabas viviendo, entonces te da tampoco hay como como sensación. una sensación muy específica de estar en trance, no, ¿no? O sea, Ujú. entonces es como estar aquí porque lo que buscamos es que la información del inconsciente haga match o clic con esta información consciente para que logremos esta congruencia entre el ser, decir y hacer, porque muchas veces somos incongruentes, ¿no? O sea, quiero ya cuidarme y hacer ejercicio y entonces ni me levanto, ni esto, ni el otro, y entonces en este cambio de percepción es como el, no nada más basta con decirlo, también tiene que coincidir con tus acciones y entonces por eso en la solución a veces tiene que ver con esta parte concreta o específica de Ok.
no solo cómo quieres estar, sino Evelyn, ¿qué tiene que hacer para lograr esto, ¿no? Y entonces es ahí donde tomamos esta responsabilidad. Se puede trabajar con lo que sea. Normalmente, pues mis tratamientos son de 10 sesiones, pero hay pacientes que terminando uno vuelven a recontratar, trabajan otros objetivos. Hay algunas situaciones que con 10 sesiones los pacientes ven los cambios y entonces ahí se da por terminado, porque parte del enfoque breve es que el paciente logre su bienestar en el menor tiempo posible, ¿no? O sea, no pasar estos años en Sí, terapia, a mí me sino pasó. yo vengo por esto y esto es lo que vamos a atender ahorita y ya, en eso nos enfocamos. Yo estuve 10 años en terapia, Ajá, 10 años con la misma terapeuta. ajá, Y bueno, yo me imagino que sí me ayudó en su momento, ujú. pero yo tengo ahorita una sensación de que me dicen, ve a Terapia, terapia, ay no, ay no, me voy a quedar ahí. ajá, Entonces como que me da esa sensación de que, ay, no, 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 gracias. ujú, Como que me van a atrapar, ajá, sí, sí, así sí, siento. Y te quería hacer una consulta personal. sí, adelante, Por ejemplo, hay cosas, recuerdos que tienes bloqueados. ajá, Yo tengo un recuerdo bloqueado y yo supongo que lo tengo bloqueado por algo. ujú, Es bueno, pero me da sensación como, me da ansiedad el a veces no saberlo. ujú. Es bueno como desbloquearlo. Mm, pues no sé de qué sea como el contenido, no es necesario que me lo comentes, pero yo te diría, ¿cuál sería como la necesidad? O sea, es como el de, tú quieres tener la información de Ujú, ese recuerdo desbloqueado y como para qué, ¿no? O sea, ujú, ya dependiendo de tus necesidades, si tu necesidades te va a ayudar como comprender o entender ciertas cuestiones como para dar solución a algo, entonces sí es algo que se tiene que hacer. ujú. Si es algo que tiene que ver con una información que aunque sea importante que la sepas es dolorosa, pues quizás es como que de tu presente te lleva a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en la parte de mi terapia personal, cuando yo veo que a consulta están llegando pacientes de un tema muy recurrente, voy con mi terapeuta, digo, tengo ya mis Ujú, sesiones agendadas, pero es como voy más en específico y le digo, oye, me están llegando de esta manera, quiero revisar qué ujú, onda con esto, ¿no? O sea, ujú. qué está pasando con esto, Porque estoy que viendo están esto. llegando, ajá, que Ujú, están llegando. Y más con temas que no es algo como muy común, ¿no? O sea, ujú. sé que, por ejemplo, ansiedad sí, y digo, es algo que Pero eso, trabajo todos los días, que trato de trabajar todos los días, pero es como más en eso y entonces ahí a veces puede venir un poquito de eso. Te lo comparto porque a veces tenemos justo esa información bloqueada y depende, o sea, en mi caso mi necesidad es quiero resolver, tal vez porque no sé, es una situación con la que no me siento yo muy a gusto trabajando y no es como para que quiero que se vayan los pacientes, no, o sea, es como quiero yo resolver lo que a mí me genera ese tema, quiero trabajar yo ajá, esto, quiero trabajar yo esto porque estoy para, resolviendo y estoy ajá, ayudando a esa otra para yo persona. también, digo, desde ayudar a mis consultantes y ya, entonces es como eso. Hipnosis tiene ya ciertas técnicas preestablecidas o diseñadas y, por ejemplo, una tiene que ver con la estimulación de recuerdos. Entonces, de Ujú. manera muy protegida y segura es esta parte de, ok, podemos ver de qué edad o de qué contenido y vamos viendo qué es como lo que se da. En esta parte de cuestión terapéutica, pues ya de mi parte tocaría como, ok, Carla, a ver de qué se trata, ¿no? O sea, como Ujú, toda esta información, ese contexto, el entorno, ujú. para irlo trabajando. O sea, Porque, no nada más es desbloquearlo, ¿no? O ajá, sea, no, oye, ya estuvo las ya, con esto, ajá, sí, no, no, ya no, no, bloqueé. claro, porque pues hay que darle esa solución, ¿no? O sea, o en si en su momento hay que dar contención, pues Ujú, también hay que dar contención. Te explico de manera como muy breve, cuando nuestra mente bloquea algo, desde la información, por ejemplo, de violencia, no estoy diciendo que el recuerdo sea de violencia, pero nuestro cerebro elige también de manera protegida bloquear cierta información. Esa es una, o sea, ujú, porque la información que estuvo ahí fue muy desagradable o podemos decirlo como muy fuerte, ¿no? ujú, La otra es quizás no fue algo que se vivió consciente. En esto que te ujú, explico ujú. de que a veces estamos en el inconsciente, a lo mejor no estuviste en ese aquí y Ajá, ahora, y entonces por pero no eso me acuerdo. también no hay como esos elementos para poder tú acordarte, ¿no? O sea, porque por ejemplo de esta charla que estamos teniendo tú y Ujú, yo, estamos tú muy vas a conscientes. guardar algo, yo voy a guardar algo distinto y entonces a lo mejor tú me dices después, oye, Acuérdate. Evelyn, acuérdate.
no, Carla, no, o sea, entonces es un poco eso, a veces no estamos tan conscientes y por eso no se genera tampoco el recuerdo, o sea, o es información como muy irrelevante, a lo mejor fue como algo aburrido, o sea, en esta emoción desagradable no necesariamente es miedo o así, puede ser como, no, fue algo desaburrido, fue muy disgustante para mí, entonces no, y también puede, entonces por eso hay que revisar como todo el contexto, toda la información. A veces es como en esta parte de edades, porque también para el cerebro, en esta parte de cuando somos niños, bebés, antes de los 2, 3 años, nuestro cerebro no guarda nada en el sentido de recuerdos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro en ese momento, como está creciendo, es más como potencializar todas nuestras habilidades, más que, o sea, sí hay cosas que recordamos, como pues claro que recordamos a nuestra mamá y cosas así, o sea, como la cara, digo, en ese momento de 2 años, sí, ¿no? O sea, sí, porque es como ni modo que un niño de 2 años no sepa quién es su mamá, o sea, sí lo recuerda, o sea, sí está la parte de memoria para algunas cosas, pero no para todo. Entonces, por eso también es muy común no tener recuerdos de antes de los 3, 5 años, 6 años. ¿Por qué? Porque el cerebro estuvo en desarrollo y le prestó atención o su energía se concentró más en otras cosas o en otras áreas que justo en esa parte de la memoria. Ya cada vez hay más apertura, por ejemplo, en cuestión de adolescentes que le hacen saber a sus padres que requieren, que desean trabajar en ellos mismos. También adultos y, por ejemplo, más la parte de varones, ¿no? Quizás como población femenina tendemos más a esto o a ocuparnos de esto y algunos hombres como que dejan de lado esta parte de su autocuidado, pero ya también se están dando esta apertura, esta flexibilidad de decir, bueno, yo también quiero estar bien, ¿no? O sea, yo también me quiero sentir bien, o, ajá, quiero hablar esas cosas que con nadie comento. Y entonces se va teniendo esta apertura. Como tú bien dices, la terapia nos ofrece autoconocernos, que podamos entender, comprender algunas cosas, que generemos esa empatía, compasión también con nosotros mismos y que nosotros está esa posibilidad también de cambio. O sea, que muchas veces es cuestión de elección. Se presenta una circunstancia y yo elijo qué sí hago, qué no hago y también de eso nos tenemos que hacer responsables y que la terapia no solamente es cuando hay algún malestar, por ejemplo, ¿no? O sea, en esta parte de, no sé, voy a aperturar un negocio y de repente me da como cierta inseguridad o quiero ser constante. Ok, bueno, pues entonces lo podemos trabajar. Si es con hipnosis, no necesariamente tienen que ser las 10 sesiones, pueden ser menos en el momento en el que tú me digas, Evelyn, yo ya alcancé mis objetivos, pues con eso, ¿no? O sea, entonces hay técnicas para autoestima, para depresión, para ansiedad, estrés postraumático, para la pareja, para la soltería. Esa de la soltería es muy interesante porque muchas veces es como el de este miedo o también ese mito de ser soltera, ¿no? Y ese miedo de no, es que voy a estar sola o voy a estar solo y entonces nos permite el que te sientas cómodo, que disfrutes tu soltería justo también para cuando llegue alguien, pues también puedas disfrutar, o sea, y pueda generar esta transición saludable. Ajá. Sí, desde esa carencia de no. Ajá, sí, ya el primero, ya él, y ya visualizándonos con el vestido y todo, no, o sea, es como desde esa parte, ¿no? O también de, oye, quiero mejorar porque la verdad es que soy muy desorganizada en mi trabajo y mi trabajo, no sé, no sé, soy contador y mi trabajo requiere orden, ¿ok? Y entonces vamos a trabajar con esa parte de orden que te permita, o sea, no todo es como de, ay, me pasó esto, lamentable en mi vida. Digo, a veces eso es lo que nos lleva a ir a terapia, dejar de ser esto, o sea, esto no me está sentando bien ahorita en mi vida, quiero cambiar esto y entonces esa también es la oportunidad para iniciar un proceso de terapia. Carla, que este es un tema bien importante. Considero yo que muchas veces desconocemos. Consideramos que ya solo por ser psicólogos y que la psicología, bueno, es una licenciatura, en mi caso, bueno, así fue una licenciatura, y para poder dar terapia, pues estudié una especialidad, una maestría, en este caso psicoterapia familiar. La parte de la hipnosis me preparé, el aval está por parte de la UNAM y fueron pues con cierto tiempo, ¿no? En donde se da esta técnica, pero también es como un profesional de la salud, en este caso psicólogo, con formación psicoterapeuta, ¿no? Porque pues entonces la hipnosis al ser una técnica se da dentro de este espacio terapéutico. Entonces, el tener una especialidad nos permite adquirir todos esos conocimientos. No quiere decir como en tu caso que, por ejemplo, en algunas carreras como la mía de, vimos materias de psicología clínica.
nos fueron como preparando, pero no está todo. O sea, puedo tener un conocimiento básico previo por una licenciatura, pero ya una maestría nos da esta formación, nos da la práctica, la especialidad, ¿no? O sea, por eso se trabajan pues 2 años, esta parte de tu servicio, estar teniendo pacientes, que estén ahí los maestros, que te vayan dando sus comentarios, que sí, que no, y pues también esta parte de supervisión, porque al menos en la maestría que yo estudié, aparte de realizar nuestro servicio social, teníamos que cumplir con ciertas horas de supervisión, o sea, me van supervisando mis casos, entonces se requiere que yo vaya atendiendo personas desde esta parte familiar, pero vamos supervisando con un docente de la escuela y también cierta cantidad de horas de proceso personal con alguien con enfoque familiar, ¿no? O sea, entonces supongo, ajá, lo que estoy trabajando también para ir trabajando esto que te decía, ¿no? Lo que yo me voy dando cuenta, lo que me resuena, esta cuestión, ¿para qué? Para ir conociendo todo esto de mí y que entonces eso también en su momento pues no influya o no interfiera dentro de mi trabajo. Entonces, la formación de psicoterapeuta es muy importante, ¿no? Y entonces, pues también concluir nuestros estudios, tener nuestros documentos en regla, ¿no? O sea, en esta parte, por ejemplo, de un consultorio, hablando del mío, bueno, pues tengo el permiso, o sea, lo de funcionamiento de ayuntamiento, tengo la parte de salubridad, o sea, todos esos trámites que también que se tiene que hacer, que el expediente tiene que tener ciertas características, la parte, ¿no? De los contactos de emergencia, si es los ocupes o no los ocupes, los tienes que tener, el dato del tipo de sangre, o sea, ciertas cosas que debes de tener como en regla. Lo mismo cuando te llega alguien por una situación de violencia, pues cuál es el protocolo que le tienes que hacer saber a la persona, ¿no? En este caso, si es la víctima, a dónde tiene que ir, bueno, que por ejemplo es una cuestión que no prescribe, que puede todavía hacer su denuncia si es que así lo desea, ¿no? Digo, es muy diferente el proceso de la norma si es que acaba de suceder, ¿no? Pero si ya, aunque tenga años, pues es lo mismo, o sea, si se trabaja terapéuticamente, yo hacerte saber que es algo que se puede, ¿no? O si eres adolescente, pues igual con los papás trabajar eso, por ejemplo, pues el protocolo, ¿no? Cuando llegan adolescentes y niños, bueno, y que también está esa norma de quienes son menores de edad, todavía hasta los 19 años para el sector salud son considerados menores de edad y entonces hay que darle aviso a mamá, papá, tutores cuando hay alguna situación de riesgo. Entonces, cuando van niños o adolescentes a consulta, siempre en la entrevista, para mí es importante que vaya el paciente, mamá, papá, para que me conozcan el lugar de trabajo, yo también los conozca, desde ahí voy viendo un poquito su interacción, su dinámica, pero mucho es esta cuestión segura, ¿no? Tanto para ellos como para mí, o sea, también es importante eso, pues también cumplir con esta parte en su momento cuando se pide pues legal, ¿no? Tenemos pues algunos casos en donde están en proceso de separación, de divorcio, entonces pues a veces piden el documento de que está asistiendo, para ellos lo van a meter para cuestiones de pensión, entonces, ¿no? Pero yo solamente cuidar esa información de, ya inició su proceso, esto, el otro, y no, ajá, no, porque también pues para eso está la ley de esta cuestión de confidencialidad, ¿no? O sea, yo no puedo dar parte de, ajá, ciertas cosas, pero se entrega el documento que les va a servir para el trámite que ellos quieren hacer o que necesitan en su momento. Entonces, es importante que conozcamos todo esto porque la formación justo nos da esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia clínica que debes de hacer? No es lo mismo una historia clínica para un niño, para un adolescente, que para una pareja, que para una familia. Y también pues esta cuestión de actualización, yo por lo menos una vez al año pues trato de estar estudiando algo para pues mantenerme actualizada, conocer nuevas técnicas, ¿no? O sea, en esta cuestión tanto ya sea de psicoterapia familiar o la parte de hipnosis. Justo ahora en septiembre tomé hicieron nuevas técnicas de hipnoarte terapia. Y estas dos técnicas son enfocadas a la parte de la tristeza y del miedo. Y entonces es permitir que a través del arte, o sea, vaya habiendo esta expresión y trabajar con los pacientes y esto. Entonces, siempre es importante como tener esto, ¿no? O sea, también herramientas que vamos teniendo para, pues, brindar un mejor servicio a los consultantes. Y todo eso en todas las redes sociales me encuentro como @psic, Evelyn Infante, y entonces ahí me pueden contactar. Y si no, al teléfono 44 34 09 37 15 se puede agendar ya sea por mensaje, a través de redes o también con una llamada.
Y además en línea, Ah, para sí, los que no terapia en saben. línea y que bueno, en esto te lo comparto rápidamente. Hay los mismos beneficios, porque a veces es la pregunta, ¿no? Y si funciona, me lo preguntan más como con hipnosis, pero en cualquiera de las dos se obtienen resultados favorables. Ya aquí más bien va dependiendo de la persona, ¿no? La terapia en línea se recomienda para cuando, por ejemplo, no sé, estoy en Guerrero y quiero trabajar con Evelyn, pero también a veces, porque he tenido pacientes de aquí Que de Morelia, se van a ajá, se van a otro lugar o de aquí de Morelia es como de, ay, no me quiero trasladar, no quiero moverme de mi casa o por mis horarios de trabajo me es difícil el traslado, entonces también es para eso. Recomendación, pues un espacio donde estén tranquilos. Hay quien lo toma en el carro, hay quien lo toma en su cuarto, ¿no? Hay quien en la sala, ¿no? A veces cuando, ay, ahorita no hay nadie en en casa el o baño. en el baño no me ha tocado, pero en el carro sí es muy común, y es justo eso, o sea, mientras para ellos sea un espacio seguro, porque es lo que Que no es buscamos. de tu De nada entorno. serviría, ajá, de nada serviría que, por ejemplo, estemos en el cuarto y entonces si tú no te sientes cómodo, ¿no? Si me vas a estar diciendo, bueno, es que esto o esto. Y ahí estás Entonces escuchando. no te sientes cómodo para estar trabajando. Entonces yo te diría, mejor ven a presencial para que tú te sientas seguro en el espacio. Entonces terapia en línea es alguien, digo, aunque tenemos ya esta parte de audífonos y todo eso, pero mucho es eso, o sea, como el que tú te sientas cómodo y entonces también en su momento pues es compartir a la familia o con quien tú vivas, oye, es mi hora de terapia, entonces como en esta parte de no interrupciones o no, hay quien lo platica y entonces a lo mejor la pareja se sale, va a hacer otras cosas y ya dejamos que esta parte, digo, ya va dependiendo, pero de que hay maneras para resolver como el carro, quizás en su momento el baño, pues las hay, ¿no? O sea, esto nos habla del interés que tienen o ese deseo de, bueno, pues no importa dónde esté, pero yo quiero tomar mi Trabajar. terapia, ajá, y no la dejo. Pues Entonces, muchas gracias, no, Eva. gracias a ti, Carla. Y gracias